del Producto Interno Bruto, cambiando el sistema de pago para pasar a un pago por voto que reciba cada partido político. Es muy importante porque eso lo que hace es fortalecer la democracia. Si queremos dejarlo muy claro, si queremos democratizar aún más el sistema de financiamiento de partidos políticos, para que incluso partidos políticos que hoy no están aquí representados puedan tener acceso a un financiamiento del Estado para llevar adelante sus ideas, para promocionarlas, para presentarse a los costarricenses, para fortalecer de esa manera nuestra democracia. Esa es una deuda que tiene el sistema electoral costarricense con todos los partidos políticos, especialmente con los minoritarios. Nosotros creemos en democratizar aún más el financiamiento de los partidos políticos y en nuestro compromiso para los próximos 4 años. O sea, ¿se podría usted lanzar de nuevo, don Otto, de no ganar estas elecciones? Es decir, ¿por qué no fomentar liderazgos dentro de su propio partido? Doña Evelyn, la Constitución política me prohíbe a mí volver a postularme una vez más, porque voy a ser elegido con el favor de los costarricenses como presidente y no hay reelección consecutiva. Así que entonces, ¿de perder las elecciones? No, vamos a ganar las elecciones en estas siguientes elecciones el 2 de febrero entrante con el apoyo de todos ustedes que quieren un cambio bueno frente al continuismo de Liberación Nacional, al comunismo de José María Villalta y a las ideas empobrecedoras de Luis Guillermo Solís. Es decir, ¿no se fomentan nuevos liderazgos en su partido? Claro que sí, doña Evelyn. Bien. Continuamos con don José María Villalta. Con don José María Villalta. Don José María Villalta, usted etiqueta de neoliberales a quienes lo adversan y cuando estos lo etiquetan a usted de comunista, denuncia una campaña de miedo que a nadie le gusta, que por supuesto que las etiquetas no son agradables. Entonces, campaña de miedo es cuando lo atacan a usted y no cuando es usted quien ataca a sus adversarios llamándolos corruptos y ladrones. Bueno, es que hay una diferencia entre las etiquetas que no tienen relación con la realidad y los hechos puros y duros. Que en Costa Rica ha imperado el saqueo de los fondos públicos en los últimos años es una verdad de perogrullo. Todos los costarricenses lo saben y lo vemos todos los días en casos como el de La Trocha y tantos otros que tienen a nuestro pueblo indignado. Y que los últimos gobiernos que hemos tenido, incluido también el cogobierno del Movimiento Libertario, ha aplicado al pie de la letra la receta neoliberal impuesta desde Washington en los últimos 30 años, también lo sabe todo el mundo. Si ustedes ven la receta de lo que es la política neoliberal en América Latina, todo lo han aplicado. Privatizaciones, la apertura comercial desprotegiendo a los agricultores, debilitamiento de las instituciones sociales, una política fiscal regresiva, y ahí podemos seguir con la lista. En cambio, cuando nos dicen comunistas a nosotros, lo hacen con la intención de asustar con cosas que no guardan relación con la realidad. Tratan de decirle a la gente, por ejemplo, que queremos impulsar una dictadura, cuando lo que queremos más bien es fortalecer la democracia costarricense y que sea más participativa, o que somos enemigos de la libertad de prensa o de la libertad religiosa, cuando más bien queremos fortalecer la libertad religiosa y que el Estado respete las creencias religiosas de todas las personas. Esa es la diferencia. La etiqueta no guarda fundamento con la realidad, mientras que las críticas que nosotros hacemos están demostradas en los papelitos. Bueno, don José María, pero campaña de miedo es amenazar a una policía durante una manifestación, amedrentar, llamando corruptos a varios sectores de la sociedad sin dar nombres. Bueno, no sé si los trajo usted esta noche. ¿Es que acaso campaña del miedo no es también acusar con la vaina vacía? Es que nosotros no hemos acusado con la vaina vacía. Y creo que papelitos hablan. Por eso yo vengo aquí bien preparado a este debate. Traigo, por ejemplo, la resolución del Ministerio Público donde se estimó cualquier involucramiento de mi persona en cualquier falta contra los policías. Fue desestimado. Esa fue una acusación falsa, más bien de la campaña del miedo. Y la lista de nombres, yo no la di porque no me dio tiempo, porque habría que empezar por los expresidentes, ¿no? Ahora don José María Figueres, tan cuestionado, forma parte de la campaña de don Johnny Araya, y ahí podríamos seguir en la lista que los costarricenses conocen. Acaban de condenar a un exministro. Gracias, don José María. Don Johnny, ¿con cuál de los gobiernos se refleja usted mejor? ¿Óscar Arias o Laura Chinchilla? En realidad, yo no quiero ser réplica de ningún gobierno que ya pasó. Lo mío es una nueva historia. Reconozco los logros de ambos gobiernos, reconozco los errores,
de ambos gobiernos. Sin embargo, hemos venido planteando una propuesta de renovación dentro del Partido Liberación Nacional, una propuesta con la idea de renovar sus liderazgos, los compromisos, las ideas, pero también de recoger las raíces históricas del Partido Liberación Nacional, las raíces socialdemócratas de nuestro partido. De manera que yo no estoy proponiendo un gobierno de cara al futuro, pensando con cuál me voy a comparar más, con cuál me voy a identificar más. En realidad nosotros queremos asumir nuevos desafíos, queremos asumir nuevos retos, queremos corregir lo que se tenga que corregir en este país, y ese es el ánimo, ese es el espíritu que priva en este momento en el Partido Liberación Nacional, en el equipo que me está acompañando con muchísima ilusión de cara a un nuevo gobierno. Sabemos que el país tiene temas complejos, pero estamos realmente convencidos que nosotros tenemos las ideas, de que tenemos la experiencia, de que tenemos el equipo para sacar este país adelante, de que hemos sido el camino más equilibrado y más prudente en el momento que está viviendo Costa Rica. Y sin embargo, don Johnny, usted ha querido demarcarse un poco del continuismo, que una palabra que pues ha sembrado muchísima disconformidad. También no podemos obviar que ha habido mucha disconformidad en el aumento de la pobreza y la desigualdad. Y por eso le pregunto, ¿cuál ha sido el mayor error de ambos gobiernos? Yo he sido crítico de que en los últimos años en este país se ha estancado la pobreza. A pesar de que, vuelvo a insistir, somos uno de los países de América Latina con menos pobreza. Y pero sobre todo gracias a Liberación Nacional, a los programas del Partido Liberación Nacional que han transformado este país. Sin embargo, he sido crítico de eso, y por eso con insistencia señalo que este país necesita un ajuste en el modelo de desarrollo, de tal manera que podamos asumir un gran reto, que es producir más y distribuir mejor. Ese es el reto que estamos planteando. Gracias, don Johnny. Evelyn, continúa. Don Rodolfo, usted dice que no cree mucho en las encuestas, pero lastimosamente o afortunadamente, como quiera que lo quieran ver, quienes vayan con usted o no, usted va de último en estos números. Yo quisiera preguntarle, en una eventual segunda ronda de estos 4 partidos que restan, ¿a quién le daría usted su adhesión, usted y su partido? Muchas gracias. Sí, no creo en las encuestas, tiene razón. Y tiene razón porque creo que la encuesta que cuenta es la del día 2 de febrero, cuando los costarricenses voten. Y estoy convencido que, aunque sea dejando los pelos en el alambre, voy a pasar a la segunda ronda. Y sí, voy a llamar a los distintos partidos a conformar un gobierno que incluya a todos, que incluya al PAC, que incluya al Movimiento Libertario, a la gente de Liberación Nacional y al Frente Amplio. Quiero conformar un gobierno que una a los costarricenses en los temas que le importan a los costarricenses. Yo no juego al pelotazo, porque es un lujo que no me puedo dar, porque me tocará organizar y dirigir un gobierno en que tendré que llamar a todos. Y por eso, costarricense, me parece que los temas fundamentales a veces quedan de lado. Hay temas como el ambiente y la limpieza de los ríos que quedan de fuera de los debates. Hay temas como la cultura, hay temas como la educación y los colegios con identidad de fútbol, de danza, que quedan fuera de los debates. Hay temas que le preocupan a doña María, ahí en Chomes, que está preocupada fundamentalmente cómo van a tener trabajo sus hijos. Hay temas que le preocupan mucho más que el análisis de las encuestas. Hay temas que le preocupan a los jóvenes costarricenses que también quieren un teatro fuera del Valle Central. Hay temas que le preocupan a los costarricenses del equilibrio fiscal, de la lucha contra la pobreza y con tener más empleo. Esos son los temas que nos deben importar a nosotros, muy por encima de las encuestas. Yo estoy convencido de que los costarricenses... Gracias, don Rodolfo. Pero, don Rodolfo, ¿no cree usted que el partido perdió músculo político al irse el fundador del mismo, el hijo del fundador del mismo, Rafael Ángel Calderón Fournier, y varios dirigentes ya abandonaron el socialcristianismo, dejándolo prácticamente en la orfandad? No, al contrario. Más bien, doña Evelyn, más bien el partido se ha fortalecido, ha recuperado la fuerza y el vigor de los principios. Yo no quiero decirle a los costarricenses que ha asumido un partido en crisis y negar
una situación que hemos tenido en el pasado. A mí me ha tocado enfrentar esa crisis. Pero créanme que la crisis del partido es muy pequeña a la par de la crisis del país. Y he tenido la valentía de quedarme en el partido, de defender a los principios, de unir de nuevo al partido, de renovarlo, porque tengo la capacidad y la valentía también para renovar a Costa Rica y mejorar a todos los costarricenses. Muchísimas gracias a la periodista Evelyn Fashler. Continuamos con esta dinámica y para cerrar este bloque, el periodista Jerry Alfaro tiene la palabra, dirige entonces esta última ronda, don Jerry. Muchas gracias. Buenas noches, señores candidatos. Voy a romper el esquema planteado hasta ahora por mis colegas, estimados colegas periodistas, y les haré una sola pregunta para que sea respondida por todos. El país tiene un problema fiscal muy grave. Gastamos más de lo que nos ingresa. Resolverlo requerirá del esfuerzo y sacrificio de todos y de medidas urgentes y adecuadas. Pero señores, todos nos tenemos que socar la faja y predicar con el ejemplo. Bajo el argumento de que al pueblo no se le pueden pedir más sacrificios si todos no nos sacrificamos, les pregunto, ¿estarían ustedes dispuestos a firmar aquí un compromiso para congelar y tratar de reducir durante sus 4 años de gestión la partida que incluye las asesorías profesionales, mejor conocidas como consultorías, cuyo gasto este año será de 38.449 millones de colones? Además, ¿estarían ustedes dispuestos a congelar y tratar de reducir los 2.086 millones de colones para viajes y viáticos para este año 2014 y los restantes años de su gobierno? Tienen 1 minuto 30 para contestar esta pregunta. Iniciamos con don Otto Guevara. Por supuesto que sí, y de inmediato. Ojalá usted nos presente ese documento para firmarlo. Uno de los principales problemas que tenemos en Costa Rica, como usted bien lo plantea en su pregunta, es que el gobierno gasta más de lo que le ingresa. Y realmente no nos podemos quedar de brazos cruzados, tenemos que actuar. Por eso nosotros estamos hablando de que desde el 8 de mayo, cuando yo asuma como presidente, voy a firmar decretos y directrices para congelar el crecimiento de la planilla en todo el sector público. Firmaré también los decretos y directrices en la dirección que usted apunta, tanto en consultorías como en viajes, como en una gran cantidad de gastos también superfluos que hay en la administración pública. Al mismo tiempo, lo que tenemos que hacer es incrementar los ingresos del gobierno, no a través de nuevos impuestos, como pretende el Partido de Liberación Nacional, el PAC o el Frente Amplio. Lo que hay que hacer es activar la economía, que haya muchos emprendimientos, mucha gente produciendo, mucha gente generando un puesto de trabajo, varios, muchísimos, cientos de puestos de trabajo. Si hay más actividad económica, vamos a tener más ingresos. Con más ingresos, vamos poco a poco reduciendo el desequilibrio en las finanzas públicas. Al mismo tiempo, tenemos que parar el contrabando, tenemos que parar la evasión fiscal, tenemos que mejorar la forma en que compramos, se hacen las compras públicas, hacerlo en forma transparente. Para ello, el gobierno digital es fundamental, para ello, aplicar Merlink en todo el gobierno, lo que va a hacer es reducir el monto que hoy se gasta en contrataciones administrativas. De esa manera vamos a poder balancear bastante, en un periodo de 4 años, el desequilibrio que hay hoy en las finanzas públicas. Gracias, don Otto. Su respuesta a don José María Villalta. Gracias por la pregunta, porque en el caso del Frente Amplio no tenemos que prometer aquí algo que vamos a hacer, porque ya nos comprometimos, ya firmamos ese compromiso. Está en nuestro plan de gobierno, que es nuestro compromiso sagrado ante el pueblo de Costa Rica. Dice en la página 108, frenar gastos superfluos e innecesarios en rubros como viajes, comidas, recepciones y consultorías. Y además dice, reducir y racionalizar los salarios de los altos jerarcas políticos. Los de arriba deben predicar con el ejemplo. Por eso reduciremos en un 50% el salario del presidente. Los jerarcas que nombremos en instituciones autónomas como el INSS y los bancos del Estado deben comprometerse a reducir al menos el 50% de sus salarios e impulsaremos una reforma legal para eliminar el aumento automático del 10% de los diputados. Ningún partido de los que está aquí puede decir que tiene un compromiso tan claro en su plan de gobierno como el que yo acabo de leer. Ojalá lo lean si lo tienen. Eso marca la diferencia. Porque en esta campaña política todos pueden prometer y en campaña nadie va a venir a decir yo me voy a robar la plata del pueblo. La diferencia son los hechos, las acciones.
Nuestro pueblo ha visto al Frente Amplio luchando contra la corrupción y luchando contra esos abusos, y eso sí que marca una diferencia. Nuestro partido no tiene los cuestionamientos que tienen otros partidos aquí por el financiamiento de su campaña, por haber intentado estafar incluso al pueblo con los dineros de todos los costarricenses. Don Johnny Araya, tiene usted la respuesta. Uno de los 4 componentes de lo que es nuestra propuesta para resolver el problema fiscal tiene que ver con mejorar la calidad del gasto público. Y mejorar la calidad del gasto público pasa, entre otras cosas, por hacer reducción de gastos innecesarios, por congelar plazas. De manera que aceptamos esta propuesta porque forma parte de esa cuarta alternativa que hemos propuesto nosotros de cómo el país debe resolver el problema fiscal, que siento que todos nosotros que estamos acá debemos actuar con mucha responsabilidad. El problema del déficit fiscal es un problema que amenaza el funcionamiento del Estado costarricense, que amenaza programas sociales, que amenaza la competitividad de la economía. Y por eso, además de aceptar medidas como las que ustedes están proponiendo, estamos hablando de que hay que mejorar sustantivamente la eficiencia en la recaudación de impuestos, y hemos hecho una propuesta de la creación de la Agencia Nacional de Administración Tributaria. Hemos hablado de que el país necesita un ajuste fiscal progresivo para que sean los sectores que más capacidad de pago tienen los que incrementen los ingresos del Estado, que no sea traumático, que no afecte las actividades productivas del país. Y también hemos hablado con claridad de que tenemos que incorporar el efecto que tiene el crecimiento de la economía costarricense, que lo vamos a impulsar en el próximo gobierno como parte de la solución al problema fiscal. De manera que sí aceptamos esta propuesta que nos están haciendo. Don Rodolfo. Muchas gracias, don Jerry. Me alegra que haya oído y que me haya escuchado en algunas entrevistas desde hace tiempo, porque parte de esas propuestas las hice yo en varias de esas entrevistas. Me alegra que haya ese compromiso ahora por todos de congelar las asesorías, de congelar los gastos superfluos. Es más, vamos más allá, de congelar y ponerle tope a los salarios públicos cuando superen en más de 20 veces el monto del salario mínimo. Lo he sostenido desde mucho tiempo antes. Contener el crecimiento del gasto ordinario es esencial. Pero para que no se crea que son los papeles los que determinan el futuro, lo fundamental en esto es ver la experiencia. Cuando yo fui presidente de la Caja, esos gastos se mantuvieron contenidos. Yo mantuve en un máximo de 200.000 colones anuales los gastos de representación del presidente ejecutivo de la Caja. Mantuve el equilibrio fiscal siempre. Impulsé en mi administración acciones para contener los gastos ordinarios y sobre todo los gastos superfluos. Yo creo que aquí fundamentalmente los costarricenses deben valorar también una experiencia, una trayectoria y unos hechos. En mi administración, al frente de la Caja, hubo esa contención y hubo equilibrio fiscal. No ocurrió lo mismo en la Municipalidad de San José. Y no digo nada de los demás porque no han hecho ni han dirigido ninguna administración. Aquí de lo que se trata también es de que el compromiso esté unido a la experiencia. Lo firmo y no quito ni una coma. Gracias, don Rodolfo. Don Guillermo. Muchas gracias por su pregunta, don Jerry. Todo lo que se ha dicho aquí le llega 13 años tarde a los partidos que han intervenido hasta ahora en el debate. El Partido Acción Ciudadana en el 2002 empezó precisamente a romper con el bipartidismo sobre estos temas. Fue sobre el gasto superfluo, fue eso en la lucha contra la corrupción de los gobiernos previos de la Unidad y Liberación Nacional que el Partido Acción Ciudadana construyó su discurso y ha construido desde entonces su acción política. El Partido Acción Ciudadana, lo dice bien su nombre, lo es porque cree que debe mantenerse un escrupuloso manejo de los temas públicos. Se nos acusó de moralina, se nos acusó de preocuparnos por las galletas. Son los diputados y diputadas del Partido Acción Ciudadana los que han dado ejemplo concreto, no en la formulación teórica de un plan de gobierno y no, con las excepciones del caso, Rodolfo probablemente una de ellas, de mesura en el gasto público, sino con hechos concretos. Ni viajan con presupuesto de la Asamblea Legislativa, ni comen ni beben en las recepciones de la Asamblea Legislativa,
ni asumen como propios los vehículos de la Asamblea Legislativa para hacer presupuesto. Esos son hechos, no son ni palabras, ni son promesas, es parte fundamental de nuestra práctica política. Y por lo tanto, me gusta mucho saber que finalmente los partidos políticos de este país han asumido la responsabilidad de la transparencia y de la ética que el Partido Acción Ciudadana ha llevado como marca fundamental durante casi 3 lustros. Gracias, don Luis Guillermo. Sin embargo, y para todos, es un hecho sabido de que los electores costarricenses siempre han acusado a los políticos de que hablan mucho, pero al final de cuentas se hace poco. Nosotros hemos preparado un documento para que ustedes públicamente se comprometan con este tema. Yo, en nombre de cada uno de ustedes, dice así el documento: me comprometo ante el pueblo de Costa Rica a 1. Congelar y tratar de reducir por 4 años la partida del presupuesto de la República que incluye las asesorías profesionales, cuyo gasto este año será de 38.449 millones de colones. 2. Congelar y tratar de reducir los 2.086 millones de colones para viajes y viáticos para este año 2014 y los restantes años de la gestión. 3. Estas medidas son parte de las acciones ejemplarizantes que dan sustento moral al gran esfuerzo nacional para reducir el déficit fiscal. Voy a pasar esta hojita para que ustedes procedan a la firma. Es importante también mencionar en este compromiso público que ustedes van a asumir, don José María, que este documento estamos claros que no tiene absolutamente ningún valor legal. Sin embargo, sí quiero manifestarles de que el documento tiene un alto componente de compromiso ético y moral. Igualmente quiero agregar en mi derecho a una repregunta a que ustedes en 30 segundos cada uno nos indiquen un sacrificio personal que harán cuando lleguen a la primera magistratura de este país para sentar el ejemplo ante los costarricenses. Iniciamos con usted, don Otto Guevara. Bueno, reducir la partida de gastos discrecionales del presidente de la República. No debiera haber nada discrecional en el presupuesto que maneja el presidente de la República. Don José María Villalta. El primer decreto que firmaré siendo presidente, si ustedes me eligen, será reducir al menos en un 50% el salario del presidente de la República. Y al mismo tiempo vamos a revisar los salarios de los trabajadores peor pagados, de esos que no les alcanza ni siquiera para satisfacer sus necesidades básicas, que es lo que ordena nuestra Constitución política. El salario de un trabajador que labora a tiempo completo debe permitirle satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familias, y hoy hay pobreza porque esos salarios no están alcanzando. Don Johnny. Me parece que, concordando con la carta que hemos firmado, ese esfuerzo debe empezar por Casa Presidencial y considero que deben reducirse, no solo congelarse como propone la carta, sino reducirse la partida de consultorías, de asesorías y de gastos discrecionales directamente en la Casa Presidencial para que no solo se asuma el compromiso de congelar, sino empezar a reducirlo también en la Casa Presidencial. Gracias, don Johnny. Don Rodolfo. Muchas gracias, don Jerry. Efectivamente nos hemos comprometido, ya sé bien esta televisora, que en comprometernos a congelar esas partidas y que nos comprometamos todos. Por supuesto que en la administración, en primer lugar, como lo dije, congelaré y pondré tope a los salarios públicos por jornada ordinaria que superen 20 veces los salarios mínimos. Eso incluye y empieza por el presidente de la República, porque el presidente de la República al fin y al cabo debe dar el ejemplo. Yo no creo en el modelo donde el presidente ejecutivo o el presidente de la República o el ministro gana más que sus subalternos. Don Guillermo. Congelaré el salario de todos los altos mandos del gobierno, incluyendo al presidente de la República. Esto no es una medida nueva, pero creo que refleja el talante del país en un momento como este. Tenemos que dar el ejemplo, usted lo ha dicho bien. Le he anotado en esa hoja que firmé, don Jerry, a mano, un pequeño adendum. Haré al menos lo que usted propone, pero en la seguridad de que iremos mucho más allá de lo propuesto para reducir el gasto por usted. Gracias, señores.
Muchísimas gracias a nuestro compañero, el periodista Jerry Alfaro. Muchísimas gracias también a todos ustedes. Bueno, hay que felicitarlos porque se han ajustado al tiempo, me han hecho el trabajo mínimo y eso se agradece también. Vamos entonces nosotros, después de haber concluido estos primeros bloques, vamos a hacer una pequeña pausa, pero más que una pausa, vamos a ver esos segmentos polémicos de este debate y también tendremos la oportunidad de ver el análisis de Constantino Urkullu y de Randall Rivera. Vamos entonces y en un momento regresamos. ¿Qué le digan los costarricenses? ¿A quién le creemos en el Frente Amplio? ¿A las posiciones suyas o a las posiciones de doña Patricia? Patricia ya aclaró muy ampliamente sus declaraciones y estamos en el Frente Amplio unidos, cohesionados, impulsando ese plan de gobierno. ¿Usted tiene pensado nombrar a algunos libertarios en su gabinete? Aquellas personas que defienden estos postulados socialcristianos son bienvenidos en nuestro partido porque abrazamos esos postulados junto con los liberales. Y en efecto, la Procuraduría General de la República no lo convinó a usted a que corrigiera el cálculo de su salario. Eso es así. Pienso que cuando se trata del honor de las personas hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado para hablar, porque producto de lo que usted ese día afirmó, al día siguiente vi titulares y en las noticias como que si yo hubiera cobrado ilegalmente 90 millones de colones más. ¿Por qué usted insiste en caminar por la misma ruta, en intentar el mismo modelo que fracasó en estos 4 años del gobierno de Laura Chinchilla? Bueno, en primer lugar yo quiero decir que yo daré cuenta de mi gestión cuando termine mi gobierno. ¿Usted se compromete esta noche a renunciar a su inmunidad para enfrentar la ley? Por supuesto que sí, doña Amelia. Yo tengo absoluta certeza de lo que yo he hecho en mi vida y yo he tenido una trayectoria absolutamente limpia y transparente. En este momento hay 3 denuncias. Nunca en mis 21 años el Ministerio Público ha elevado una acusación por mi gestión. Usando sus palabras, ¿cambia usted de colores como el camaleón, don Otto? Esos 3 cambios que usted menciona, doña Amelia, fueron cambios que se dieron antes del 2005, cuando hubo un cambio muy importante en la historia del Partido Movimiento Libertario y salen del partido aquellas personas que abrazaban las tesis más radicales. Con estos antecedentes, don Johnny, ¿qué confianza le genera a usted al elector y cómo garantiza que esto no se repita? Bueno, ahí están más complicadas las preguntas de los periodistas que las que nos hicimos nosotros. Yo quiero decir que cada vez que he tenido que dar cuenta de mi gestión, la he dado. Y si estoy hoy de candidato es porque tengo una trayectoria limpia, absolutamente limpia. No creo que haya un funcionario público en Costa Rica que haya sido tan auditado. ¿Es que acaso campaña del miedo no es también acusar con la vaina vacía? Es que nosotros no hemos acusado con la vaina vacía y creo que papelitos hablan. Por eso yo vengo aquí bien preparado a este debate. Traigo, por ejemplo, la resolución del Ministerio Público donde se estimó cualquier involucramiento de mi persona en cualquier falta contra los policías. Fue desestimado. Muy buenas noches, doctor Constantino Urkullu. Un debate profundo, de ideas, polémico, pero siempre de ideas. Don Constantino, ¿qué le ha parecido la actuación de los 5 candidatos a la presidencia? Ante todo respetuoso, creo que eso ha sido la tónica y me parece que ha habido momentos álgidos en este debate, las acusaciones de camaleón, de ambivalente, la mención al chifrijo, la empanada y la hamburguesa, que le costó mucho resolver ese tema a don José María Villalta y sobre todo que no especificó el tema de los artículos de lujo. Creo que
hubo también otro momento importante a lo largo del debate y que tuvo que ver con el tema de las acusaciones de don Luis Guillermo a don Johnny Araya. Don Johnny Araya un poco lo regañó, pero don Luis Guillermo tuvo una gran caballerosidad y creo que es a su favor el haber reconocido que había cometido un error en ese terreno. Ahora bien, don Constantino, una especie de sombras han habido encima de todos los candidatos a la presidencia. El caso del continuismo, el fantasma de Johnny Araya, el caso de Patricia Mora, la fantasma de José María Villalta, las investigaciones de don Otón en el caso de Luis Guillermo Solís y su pasado libertario en el caso de Rodolfo Pisa. Bueno, todos las han resuelto a su manera. Don Johnny ha hablado de que, bueno, se separó de los gobiernos y dice que su propuesta es de futuro. Doña Patricia, don José María Villalta dice que ya aclaró, sus adversarios dicen que no ha aclarado doña Patricia. Las investigaciones de don Otto, él indica que no hay ninguna vigente, que son sobre otras personas o sobre la persona que le hizo el préstamo, pero que no hay ninguna abierta sobre él. Don Otón, don Luis Guillermo se apresuró a aclarar de que él es el que manda en ese partido porque él es el candidato presidencial. Y finalmente el pasado libertario de don Rodolfo Pisa fue solucionado por él diciendo que él siempre ha estado anuente a colaborar en causas de unidad nacional. Finalmente, las preguntas de los candidatos, como lo dijo Johnny Araya, las preguntas de los periodistas del grupo Repretel pusieron a sudar a los candidatos presidenciales. Evidentemente, y lo cual revela, yo no soy periodista, pero he trabajado con ustedes, y revela la acuciosidad periodística de los periodistas de Repretel, su experiencia de varios años en estas tareas, y creo que es algo que es una contribución importante de este debate mixto, donde hay un espacio para la confrontación entre los candidatos, pero también para la pregunta y la repregunta inquisitiva de periodistas profesionales de una gran experiencia. En términos generales, entonces, ha sido un debate de altura lleno de ideas. Pero ahora veamos las reglas de lo que viene en este debate de la decisión. En el bloque 3, un destacado periodista costarricense que trabaja en medios de comunicación en el exterior hará una pregunta en 30 segundos a uno de los candidatos, quien contará con 1 minuto y medio para contestar. Cada periodista pregunta a un candidato diferente. En el bloque 4, cada candidato escogerá a uno de sus oponentes para hacerle una pregunta y cuenta con 30 segundos. El candidato que responde tendrá 1 minuto y 30 segundos. El candidato que pregunta lo hará en 30 segundos. Y su contrincante tendrá 30 segundos para concluir. El máximo de preguntas para un solo candidato es de 2. En el bloque 5, cada candidato tendrá 1 minuto para su mensaje final. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, por continuar con este debate, el debate final, el de la decisión. Vamos al bloque tercero, al tercer bloque, y es que por primera vez en unas elecciones se puede votar en el extranjero. Así que periodistas que viven y trabajan en el extranjero tienen la oportunidad en este bloque de hacer una pregunta a cada uno de los candidatos. Y los candidatos tendrán entonces, como lo habíamos dicho también en las reglas, 1 minuto 30 segundos para contestar esta pregunta. Vamos a iniciar con Milena Fernández, quien es corresponsal del diario El País de España. Ella es corresponsal en Italia de este diario y hace su única pregunta a Rodolfo Pisa del Partido Unidad Social Cristiana. Adelante con Milena Fernández. Hola, buenas noches. Soy Milena Fernández en Italia. Quisiera preguntarle lo siguiente a Rodolfo Pisa, candidato del PUSC. Sabemos que Costa Rica posee el 5% de la biodiversidad biológica de la Tierra. Ante esta realidad, don Rodolfo, yo quisiera saber cuál es su posición en relación a que el ICE utilice el proveniente de los volcanes ubicados en zonas protegidas o en parques nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Milena. Su pregunta es fundamental. Me parece que el compromiso con el ambiente es un tema que nos preocupa a todos los costarricenses. Hace prácticamente 21 años presenté un proyecto de responsabilidad ambiental, un proyecto de ley de responsabilidad ambiental, donde se planteaba el principio del que el que contamina paga.
A partir de entonces ha avanzado mucho el país en la arborización y en la protección de las reservas forestales y de los parques nacionales. En el tema de la energía, sin embargo, no hemos completado la tarea. Todavía somos un país dependiente fuertemente del petróleo y todavía incluso tenemos una parte importante, aunque sea menos del 10%, de producción de energía eléctrica a base de hidrocarburos. Tenemos que ir cambiando la matriz energética. Tenemos, por supuesto, un compromiso por encontrar ese equilibrio. La pregunta suya sobre la energía geotérmica en los parques nacionales lo he dicho claramente en varias ocasiones. Creo que en el Parque Nacional no es necesario ni es conveniente desarrollar energía geotérmica. No así en las zonas aledañas. Me parece que podemos buscar el equilibrio del desarrollo geotérmico con la protección del medio ambiente. Ese es el equilibrio que los costarricenses quieren, buscar energías limpias, solar, geotérmica, eólica, hidráulica, para garantizar el futuro de los costarricenses. Muchísimas gracias, don Rodolfo. Continuamos ahora con Hazel Feigenblatt. Ella es periodista, directora de investigación de Global Integrity con sede en Washington, y ella le va a hacer la pregunta a Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudadana. Adelante. Don Luis Guillermo, usted ha dicho que favorecería a las empresas nacionales en contrataciones de obras viales. Eso suena bien en campaña, pero concentraría el negocio multimillonario de las obras viales en las manos de unos cuantos empresarios, reduciría la competencia, aumentaría el costo que pagamos todos los costarricenses y en general crearía un ambiente propicio para la corrupción. ¿Por qué no propone más competencia y que sean los mejores, sean quienes sean, los que estén construyendo las calles de este país? Muchas gracias, Hazel, por su pregunta. En realidad, lo que hemos dicho es que el Partido Acción Ciudadana considera que la concesión de obra pública y la posibilidad de contratación de grandes obras mediante ese mecanismo puede hacer si tenemos una nueva ley que lo facilite y que evite precisamente la corrupción que a usted y a nosotros nos preocupa tanto. Pero también hemos señalado que consideramos que el país tiene excelentes profesionales en la construcción y que podrían perfectamente asumir obras que por su tamaño, por su costo, no requerirían, como ha sido la práctica usual en los gobiernos de liberación nacional, la intervención de empresas extranjeras. Pero permítame señalarle algo más, Hazel. Existen hoy en Costa Rica un amplio consenso sobre cuáles han de ser esas obras de infraestructura vial y de otro tipo que deben acometerse como prioridad. Tanto las entidades académicas como el sector privado, la Cámara Nacional de la Construcción, el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos, el propio Ministerio de Obras Públicas y Transportes han construido eso llamado el Consenso por la Red Vial Costarricense, que no es sino un extraordinario programa de mediano plazo que plantea que para el año 2030 se pueden realizar con fondos nacionales y sin necesidad de licitar la mayor parte de esas obras una gran cantidad de carreteras y revisión de puentes. Desde ese punto de vista confío en los profesionales costarricenses, en su seriedad y en su probidad y me comprometería a garantizarla desde el Estado. Muchísimas gracias, don Luis Guillermo Solís. Continuamos ahora con Lafit Fernández, periodista de investigación, también director de programas y medios en Centroamérica, y don Lafit Fernández le hace la pregunta a don Otto Guevara. Adelante. Dicen que en Centroamérica se lavan anualmente 50.000 millones de dólares provenientes del narcotráfico internacional. A Costa Rica se le asigna incluso un lugar preponderante en ese lavado. Y hay informes que dicen, y por qué no decirlo, que bancos estatales costarricenses podrían incluso estar lavando parte de ese dinero. ¿Qué medidas, señor candidato, asumirá usted cuando llegue al gobierno para frenar ese lavado internacional de dinero proveniente del narcotráfico? Adelante. El lavado de dinero afecta las economías. Esa cantidad de dinero que ingresa a un país proveniente de actividades ilícitas afecta el valor de la moneda en un país y empobrece a todos los costarricenses. De ahí que es importantísimo reforzar
las herramientas que hoy tiene el Banco Central, CONACYT y también las organizaciones vinculadas a el Ministerio de la Presidencia, como es esta organización creada por la ley contra la lucha contra los psicotrópicos, que le permite al Estado costarricense identificar a dónde hay movimientos anómalos. Con esa información en manos de los bancos, en manos del Banco Central y las autoridades, poder detener a aquellas personas que están trayendo capitales ilegítimos a Costa Rica y pararlos. Para ello también se requiere reforzar los compromisos, los convenios con organismos internacionales para poder juntos acometer este flagelo que está hoy afectando a países, especialmente aquellos que estamos entre donde se produce, por ejemplo, drogas y donde se consumen drogas. Costa Rica es un país que queda en la mitad de ese tránsito de la droga, y mucha de la legitimación de capitales está vinculada a la droga. Por eso hay que reforzar el patrullaje conjunto con los Estados Unidos, hay que reforzar la inteligencia bancaria para que juntos podamos detener esos flujos inconvenientes para nuestra economía. Gracias, don Otto. José Meléndez es corresponsal del diario El País de España en Costa Rica y en Panamá, también del Universal de México, y don José Meléndez va a hacerle la pregunta a José María Villalta. Don José María, en mayo del 2011 usted pactó con la derecha, con el Partido Libertario, con el Partido Unidad y con otros sectores del espectro político nacional para asumir el control del directorio legislativo. ¿Quiere decir que entonces usted, como proveniente de un partido de izquierda, heredero del comunismo costarricense, cree que entonces es posible pactar con este tipo de partidos de la derecha que usted tanto está criticando? Gracias, don José, por su pregunta. Y costarricenses, esta pregunta es fundamental porque precisamente Costa Rica es distinto, porque aquí hemos tenido un movimiento de izquierda que ha sabido buscar pactos para beneficio de nuestros pueblos. O de otra forma no habría sido posible, por ejemplo, el logro de las garantías sociales que se construyó a partir de la gran reforma de los años 40, donde se dio una alianza impensable en otras latitudes entre el Partido Comunista, la Iglesia Católica y el Partido Republicano Calderonista para crear el Código de Trabajo, la Caja y en general beneficios para la grande mayoría de nuestra población. Eso muestra que la izquierda, de cuya lucha yo me siento muy orgulloso, ha sabido dialogar con todos los sectores y buscar acuerdos para beneficio del pueblo costarricense. En el caso del 2011, la alianza parlamentaria se dio para frenar el abuso de poder del Partido Liberación Nacional. Venía Liberación con su agenda de privatización eléctrica y otros proyectos perjudiciales para las grandes mayorías, abusando del poder en la Asamblea Legislativa. Entonces nos unimos varios partidos para frenar esos abusos de poder y restablecer el equilibrio que se había perdido, fortalecer la independencia del Parlamento y el control político. Es posible, para beneficio de nuestro pueblo, hacer alianzas y dialogar con todos los sectores, y así lo haremos en un gobierno del Frente Amplio. Gracias, don José María. Glenda Umaña, de la cadena CNN en español, con sede en Atlanta, le hace la pregunta al candidato liberacionista Johnny Araya. En un país como el nuestro, sin ejército, concretamente, ¿cuál es su plan ante el creciente problema de la infiltración del narcotráfico? Contamos con la ayuda logística primordial, por ejemplo, de Estados Unidos, pero ¿hasta dónde se puede llevar esto sin comprometer la soberanía? ¿Hasta dónde, por ejemplo, se puede o se debe profesionalizar a la fuerza pública para que lidie con una delincuencia que cada vez cuenta incluso con armamento más sofisticado? Su respuesta. Muchas gracias a Glenda. Y me parece que este es uno de los problemas más importantes que enfrenta no solo el país, sino Centroamérica y muchos países de América Latina. Y definitivamente Costa Rica tiene que hacer esfuerzos superiores para poder contrarrestar la infiltración del narcotráfico y de las redes del crimen organizado en territorio costarricense. Sabemos que esto es un corredor. Centroamérica es un gran corredor de droga que viene de Sudamérica y va para Norteamérica, y bueno, y poco a poco han ido infiltrando diferentes sectores geográficos, han ido infiltrando diferentes, inclusive
diferentes sectores del país. Hay algunos lugares críticos como Limón, por ejemplo, las zonas fronterizas. Entonces nosotros proponemos, primero que todo, es necesario fortalecer las alianzas regionales para combatir el narcotráfico. Y estamos hablando de alianzas regionales, por supuesto, con Estados Unidos, con México, con Colombia y con todo Centroamérica, que me parece que es una gran alianza para combatir el narcotráfico en esta región. En segundo lugar, creo que es muy importante desarrollar la vigilancia aérea, fortalecer la vigilancia aérea, marítima y de fronteras del país, y fortalecer la inteligencia que hace nuestra policía para detectar los movimientos del narcotráfico en territorio costarricense. Muchísimas gracias, don Johnny, muchísimas gracias a todos los candidatos, también a nuestros colegas por su aporte. Finalizamos así este bloque. Pasamos ahora al bloque cuarto y ahora cada uno de los candidatos va a escoger a uno de sus oponentes para hacerle una pregunta. El máximo de preguntas que podrá recibir un candidato son 2 preguntas. Tienen 30 segundos para hacer esa pregunta. Iniciamos con Luis Guillermo Solís. Adelante. Muchas gracias. Don Johnny, dice el dicho que el sentido común es el menos común de los sentidos. Usted es el candidato oficialista, usted es el candidato del partido de gobierno, usted es el candidato de un gobierno que ha generado mucha pobreza, la mayor corrupción y la deficiencia infraestructural que, según las encuestas, el pueblo de Costa Rica percibe en la historia reciente. Con ese expediente, ¿cómo usted habla de un cambio responsable? ¿Usted cree que los costarricenses no perciben que usted es la continuidad de ese gobierno? Bueno, es la misma historia que hemos tenido en toda esta campaña. Frente a la experiencia que yo le he ofrecido a los costarricenses desde mi gestión como alcalde durante estos años, y frente a la inexperiencia, a una trayectoria casi desconocida de la mayoría de los candidatos, pues apelan constantemente al continuismo, la corrupción, el continuismo, la corrupción. Y yo quiero decirles que yo quiero poner al frente de los costarricenses, ahora que les estoy pidiendo su voto, mi trayectoria como alcalde. La gente ha visto las transformaciones que se han desarrollado en la ciudad de San José durante estos años. La gente ha visto el esfuerzo que hemos hecho en lo social, el esfuerzo que hemos hecho en el espacio público, el esfuerzo que hemos hecho para repoblar San José, el esfuerzo que hemos hecho para crear la primera policía municipal, que fue un gran éxito combatiendo las bandas de los chapulines que teníamos a principios de la época de los 90. Todos los esfuerzos ambientales de la municipalidad, la creación de una agenda cultural que ha puesto a San José como una capital donde se desarrollan muchos acontecimientos culturales de relevancia no solo para el país, sino a nivel internacional. Entonces, eso es lo que yo estoy poniendo frente a los costarricenses cuando les pido su voto. Un equipo que hemos conformado como gente como Jorge Patoni, con Silvia Lara, gente que tiene una trayectoria reconocida en Costa Rica. Esos son los argumentos que nosotros estamos planteando para pedirle a cada uno de ustedes su voto el próximo domingo. Don Guillermo, 30 segundos. Sí, a mí no me pueden tomar el pelo por razones obvias, pero a los costarricenses tampoco. Y me parece que somos un pueblo que puede percibir claramente cuando un gobierno y un partido de gobierno y un candidato de ese partido están proponiendo básicamente seguir haciendo lo mismo que han hecho hasta ahora. Yo apelo a los transportistas, a las amas de casa, a los jóvenes costarricenses, al voto que todavía está indeciso y les pregunto, ¿sería posible creerle a don Johnny de que va a ser un gobierno diferente siendo como es la continuidad del actual? ¿Usted puede afirmarlo así, don Johnny? Voy a leer lo que acaba de decir hace 4 días, 5 días don Alberto Cañas, expresidente de su partido. Dice, San José no tenía un alcalde como don Johnny desde la década de los 30 con don Carlos Lara. Es un hombre de acción. Siempre han intentado hacer correr rumores sobre él, pero nunca se han concretado. Lo he visto lucirse como alcalde, lo estimo mucho, tengo amistad con él. La respuesta se la da don Alberto Cañas. Muchas gracias. Continuamos ahora con don Otto Guevara. ¿Quién escoge a quién hacerle la pregunta? Don Luis Guillermo, usted afirmó estar a favor del aborto en la República el 7 de enero,
En Canal 7, el 23 de enero, su vicepresidenta Ana Elena Chacón, reconocida activista pro aborto, es la proponente del proyecto 16.887 que busca legalizar el aborto en cualquier circunstancia. Esta iniciativa también fue firmada por los diputados Merino del Frente Amplio y Salom del PAC. ¿Usted a título personal está a favor del aborto en casos de violación? Muchas gracias por esa pregunta, don Otto, porque me permite aclarar algo que es un tema sensible en la realidad costarricense. Quiero decir que el Partido Acción Ciudadana, no está favoreciendo el aborto de ningún tipo, excepto el que ya está tutelado en la ley costarricense, que tiene que ver con la vida en riesgo de la madre. En lo personal, pero yo no gobernaré personalmente, sino como presidente de todos los costarricenses, yo sí favorezco el aborto en casos de violación. Me extrañaría que alguien pueda pensar que no es un acto atroz el que lleve a una niña, a una menor de edad o a una mujer adulta a quedar embarazada en un acto de violencia tan significativa como esa. Yo sí creo, siendo padre de familia además de 4 hijas, que no podría defender para ellas algo que no estuviera dispuesto a sostener en un plano más general. Pero repito, ni el Partido Acción Ciudadana favorece esa medida, ni existen proyectos de ley que contemplen en cualquier partido promoverlo, ni yo gobernaré como presidente de la República. Y con respecto a nuestra candidata a la segunda vicepresidencia, no es cierto que ella favorezca el aborto tampoco. Lo que doña Ana Elena ha hecho es proponer tutelar, precisamente ordenar la disposición que ya existe en la ley para que no se cometan abusos. Entonces, como política pública, el Partido Acción Ciudadana no está a favor del aborto, y si lo está es el candidato a la presidencia en aquellos casos de violación, pero que eso no se considere como una posición que ejerceré como presidente de la República, lo hago en mi fuero interno. Gracias, don. El proyecto 16.887 no dice lo que usted dice. Lo que busca es legalizar el aborto en diferentes circunstancias. Es muy triste que usted de alguna forma esté dispuesto a quitarle la vida a un niño que no ha nacido. A mi juicio, lo que corresponde es dar el acompañamiento a esas mujeres en esa situación complicada, acompañarles durante todo su embarazo y una vez que nazca el niñito, darlo en adopción para que familias que estén dispuestas a darle amor a ese niño se lo puedan dar, pero no quitando la vida, don Luis Guillermo. Evidentemente, usted ni es mujer ni entiende a las mujeres, don Otto, y someterla a dos dolores como los que significan el pasar por una violación y después arrebatarles a un hijo, me parece atroz. Y también me parece sumamente atroz que usted ponga a Luis Guillermo Solís a pensar cosas que no cree. Creo, como le digo, que en casos excepcionales como un aborto, como una violación, que es quizá uno de los actos de mayor violencia que puedan imaginarse contra un ser humano, esa mujer no tenga derecho a defenderse. Y créame, creo en... Gracias, don Luis Guillermo. Continuamos con don José María Villalta, su pregunta. Don Johnny, el Frente Amplio ha venido impulsando en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para fortalecer el Incofer, que su partido prácticamente cerró, y promover la creación de un tren eléctrico del Gran Área Metropolitana. Usted ahora ha dicho que apoya ese proyecto, pero resulta que viendo las notas de la prensa, lo que vemos es que, como alcalde, se opuso y frenó el proyecto del tren metropolitano durante esos largos 22 años en los que usted estuvo en la alcaldía y ofreció un tranvía sin respaldo técnico. Notas del diario La Nación. Gracias, don José María. Si alguien ha trabajado en los últimos años por modernizar el transporte público de San José, he sido yo como alcalde. Desafortunadamente, esa no es una competencia de la municipalidad, pero hoy por hoy hay un proyecto integrado entre lo que propuso Incofer para modernizar el transporte público de San José, para introducir tecnologías eléctricas del transporte público de San José, con el proyecto del tranvía. ¿Me lo permite un momentito? Con el transporte público de San José. Y ahora que ustedes empiecen las sesiones después del 2 de febrero, van a recibir un proyecto que no es suyo, es un proyecto del Incofer, es un proyecto que ha tenido el aval de la Municipalidad de San José, porque dichosamente se pudo articular el proyecto del tranvía que nosotros estuvimos apoyando con el proyecto del tren eléctrico que Incofer está planteando para conectar
tanto Cartago, Alajuela, Heredia con San José, con trenes eléctricos. Y ese es un proyecto que conozco bien, he venido trabajando con muchísima pasión, porque yo creo sinceramente que este país debe dar un paso adelante, por razones de modernizar y hacer más eficiente el transporte público de personas, que es el que moviliza a más del 60% de la gente que se mueve en el área metropolitana, y también por razones ambientales. Una de las formas más efectivas de que nosotros podamos cumplir la meta de llegar a ser un país carbono neutral es introduciendo energías eléctricas en el transporte público. Don Johnny, es que esa es la diferencia entre los discursos políticos y los hechos. Porque los hechos son de que usted en 20 años no hizo nada, decía don Eduardo Brenes del PROGAM. Han pasado 20 años y 35 estudios de transporte, y el diario La Nación nos informa en esa nota que usted también tiene ahí: municipio se opone a tren metropolitano. El alcalde de San José está obstruyendo la creación del tren metropolitano. Esta es una nota reciente del diario La Nación que muestra todo lo contrario. Ahora usted está prometiendo, cuando el Frente Amplio y otros partidos decidimos en la Asamblea Legislativa finalmente impulsar el tren eléctrico. Yo entiendo que usted ha defendido, y me parece muy bien porque es muy buen funcionario, don Miguel Carabaguías, y don Miguel Carabaguías le puede informar de cuál es la posición que yo como alcalde de San José asumí para poder lograr integrar el proyecto del tranvía que la Municipalidad de San José ha venido impulsando, pero no tiene ninguna competencia en transporte público, con ese proyecto que Incofer responsablemente también ha venido proponiendo. Dichosamente, como nosotros no vivimos nada más criticando, como ha sido la costumbre suya, sino proponiendo, Don Johnny, dichosamente ya ese proyecto está listo para ir a la Asamblea Legislativa. Se termina el tiempo y es usted precisamente quien continúa con su turno para preguntar. Yo quiero preguntarle a Rodolfo Pisa. Y realmente me interesa. Rodolfo Pisa fue presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y hoy por hoy el tema de la Caja se ha convertido en uno de los temas más relevantes. ¿Cuáles son, a su criterio, los principales esfuerzos que debe hacer el país para consolidar, rescatar, fortalecer la Caja Costarricense del Seguro Social? Muchas gracias. Me parece que un tema fundamental es garantizar, en primer lugar, el equilibrio financiero, pero fundamentalmente volver a bajar las listas de espera. En mi administración las bajamos de 140.000 a 74.000, como anunciaba una primera página del periódico La Época. En estos años, en el año 2012, salió una primera página que indicaba que habían 655.000 personas en listas de espera, es decir, 9 veces más, 900%. En mi administración abrimos 400 EVAIS, 100 EVAIS por año. Mantuvimos superávit, aumentamos las pensiones del régimen no contributivo, aumentamos las cirugías en 20%, bajamos la mortalidad infantil y aumentamos la esperanza de vida como nunca antes. Esos esfuerzos y esos compromisos se han detenido. Hoy, el año pasado, las cirugías fueron las mismas de hace 12 años y las listas de espera son muy superiores. Propuestas concretas. La creación de 1.000 médicos de barrio que complementen los EVAIS. Es esencial que, así como existen médicos de empresas para los trabajadores, también existan médicos para las comunidades y para los barrios para atender a la gente. Ampliar el segundo turno de 2 de la tarde a 9 de la noche en las nuevas plazas para usar los servicios y bajar las listas de espera. También exigir más tiempo de dedicación a la prestación de los servicios y menos tiempo a llenar papeles y a participar en comisiones. Es una tarea fundamental. Lo digo porque yo creo que en este caso encontramos más coincidencias que discrepancias. Y la verdad es que la Caja Costarricense, los que me han escuchado muchas veces, para nosotros va a ser prioridad de prioridades, rescatarla, darle sostenibilidad financiera, lograr superar el problema de las listas de espera, mejorando la capacidad resolutiva de los hospitales regionales, de las clínicas periféricas, de los CAIS. Pero este es un tema que debe ser incluido en una agenda de acuerdo nacional. Si yo soy el presidente y ustedes me dan el voto el 2 de febrero, ese es un tema prioritario para lograr un gran acuerdo entre los diferentes partidos políticos. Muchas gracias, don Johnny, porque cuando asuma la presidencia de la República me gustará que usted y los demás candidatos también me acompañen en ese esfuerzo. Es un esfuerzo para todos los costarricenses.
Sé que es un compromiso histórico con un valor social cristiano, pero también admiro y reconozco a todos los que me permiten acompañarme en esa tarea fundamental por rescatar a la Caja Costarricense del Seguro Social. Una de las tareas principales en mi gobierno será rescatar la Caja Costarricense y me alegra que usted esté dispuesto a ayudar en esa tarea. Bien, ahora continuamos con don Rodolfo Pisa. Con usted cerramos este bloque, don Rodolfo, y usted escoge a quién preguntar. 30 segundos para esa pregunta y 1 minuto 30 para respuesta. Seguimos con la misma modalidad. Adelante. Sí, muchas gracias, don Luis Guillermo. Me parece importante oír un poco sobre la vinculación que usted tiene con el Frente Amplio. Me parece que en algunos debates apareció como si hubiera habido o existiera algún convenio. Parece que los costarricenses tienen derecho a conocer de eso. Muchas gracias, don Rodolfo. Reitero lo que ya señalé en una contestación anterior, que me extraña no registrar a usted, que es un avesado lector de la política, pero con mucho gusto le reitero que no existe ningún acuerdo, no existe ningún pacto con el Frente Amplio ni con ningún otro partido en esta elección. Vamos al domingo 2 de febrero como adversarios que se respetan, pero que están haciendo el trabajo más intenso por ganar esas elecciones. Esa también es la actitud del Partido Acción Ciudadana con respecto al Frente Amplio, y es la actitud que sostendremos a lo largo de estos días y que eventualmente tendríamos también en una segunda ronda si es que entráramos en primer lugar y nos tocara de adversario el Frente Amplio en un segundo lugar. No voy a ponerme a especular sobre la segunda ronda. Me parece que eso está dentro de lo que se puede o puede ocurrir y lo que no puede ocurrir. Pero lo que sí creo que tiene que quedar absolutamente claro es que a efectos de los partidos que están tratando de meter miedo sobre las alianzas entre el PAC y el Frente Amplio, que esa no ha sido nunca la actitud de nuestro partido respecto del Frente Amplio, con respecto a alianzas que son, no sé si don Rodolfo las considera indebidas, a pesar de que él mismo señala la importancia que tiene la convocatoria de todos estos partidos cuando eventualmente alguno tenga que ser gobierno y tengamos que acercarnos con fraternidad a resolver los problemas de los costarricenses. Don Rodolfo, yo también, al igual que usted, creo en un país unido, creo en un país fraterno y creo en un país en donde debemos de tener confianza. No le meta mucho ruido más a esta campaña, don Rodolfo, porque eso no está bien. No, muchas gracias, don Luis Guillermo. Está bueno el culantro, pero no tanto. Me parece importante porque cuando me toque a mí enfrentar en una segunda ronda a otros candidatos o a otro candidato, me gustaría mucho que también me acompañe en ese esfuerzo por levantar la bandera de Costa Rica. Creo que usted ha hecho un esfuerzo y lo conozco bien en lo personal y creo que le tengo un grandísimo respeto y por tanto me gustaría también que usted me acompañe en el esfuerzo por gobernar Costa Rica, gobernar para todos los costarricenses. Bueno, ya que de dicho se trata, don Rodolfo, no confundamos la gordura con la hinchazón. El respeto que le tengo a usted también en lo personal no significa que me uniré tampoco a su partido. Estamos en esto para ganar. Y como vamos a ganar los del PAC, le quiero decir que con todo gusto le invitaré para que nos acompañe como miembro de nuestro gobierno, porque personas de su talla y de su hondura de pensamiento le hacen mucho bien a la política costarricense. Muchísimas gracias a los candidatos. Cerramos así este bloque, el bloque 4, y damos paso al último bloque de este debate, el debate final, el de la decisión. En este último bloque vamos a tener la posibilidad de escuchar por 1 minuto a cada uno de los candidatos dando un mensaje al electorado, a los ciudadanos, a los costarricenses. Vamos a iniciar con don Otto Guevara. 1 minuto para ese mensaje final, don Otto. Hace 15 años tenemos representación en la Asamblea Legislativa, nunca hemos gobernado, pero desde la Asamblea Legislativa le hemos cumplido a usted, defendiéndole su bolsillo contra la pretensión de los otros de meterle impuestos. Y también hemos defendido al que trabaja, al que produce, al que la pulsea. En estos 15 años he madurado, en estos 15 años hemos mejorado nuestras propuestas, en estos 15 años, y especialmente para esta última elección, he conformado un extraordinario equipo para poder gobernar y gobernar bien para ustedes. Le pido una oportunidad
para demostrarle que con estas ideas y este equipo podemos hacer que usted viva mejor, que todos los costarricenses vivamos mejor, que el dinero le alcance a cada quien, que haya empleo para todos, que baje el precio de la luz. Digámosle no al continuismo del Partido Liberación Nacional, no al comunismo de José María Villalta, no a las ideas empobrecedoras de Luis Guillermo Solís y sí al cambio bueno, al cambio con Otto Guevara y el movimiento libertario en las dos papeletas. Gracias, don Otto. Continuamos con don José María Villalta. Un minuto, don José María. Amigos y amigas costarricenses, ha sido una campaña dura. Según la última encuesta de Unimer, estamos en primer lugar a pesar de no haber gastado pero ni el 2% de los recursos del pueblo en publicidad. Y vamos a ganar, y si ustedes nos honran con su voto, vamos a demostrar que sí tenemos la capacidad para sacar este país adelante. Dicen que no tengo experiencia en chorizos, pero vamos a demostrar que las personas jóvenes tenemos la capacidad para corregir los errores que han empobrecido a nuestro país. Yo creo que no puedo estar bien si el resto de nuestro prójimo no está bien. Creo que la política debe hacerse por amor al prójimo, por amor a la patria. Y vamos a luchar por defender los derechos de los que menos tienen, de las mujeres solas, de la juventud, de las madres trabajadoras y de todo este pueblo que ha sufrido tanto con el empobrecimiento y las políticas y la corrupción que ha azotado a Costa Rica. Hay esperanza, vote por el Frente Amplio en las dos papeletas. Gracias. Sí hay por quién votar. Gracias, don José María. Continuamos con don Johnny Araya. Un minuto para su mensaje, don Johnny. Agradezco a Repretel la oportunidad de participar en este último debate del presente proceso electoral y agradezco de manera muy especial a todos los costarricenses que sin distingos partidarios escucharon nuestras propuestas a lo largo de esta campaña. En las elecciones del próximo domingo está en juego el futuro de nuestra democracia, de nuestra libertad, pero sobre todo de nuestros hijos. Estoy seguro que en este momento crucial que está viviendo nuestro país, nosotros somos por mucho la opción más segura, la opción más responsable que tienen los costarricenses. Desde la Presidencia de la República me propongo tener en cuenta el valioso aporte que cada uno de ustedes, señores candidatos, le pueden hacer al país. Estoy convencido, y así lo he dicho durante toda la campaña, el próximo gobierno debe ser un gobierno de unidad nacional. Que Dios le dé sabiduría a este pueblo para que escoja lo mejor. Gracias. Voten el próximo domingo. Gracias, don Johnny. Continúa don Rodolfo Pisa. Un minuto, don Rodolfo, su mensaje. Usted que está en su casa o con amigos, con respeto le pido su voto. Acepté levantar un partido en crisis. Puedo hacerme cargo de un gobierno y sacar este país de la crisis. En el ejercicio de la función pública he demostrado capacidad, honestidad, experiencia que pongo al servicio de todos los costarricenses. El próximo domingo este país no elige un candidato, elige un presidente de la República. En mi corazón llevo grabadas las necesidades, las ilusiones, las angustias de cada persona y de cada comunidad que visité a lo largo y ancho del país. Gobernaré con temor a Dios, pediré su guía y procuraré no hacer nada que lo ofenda. Defenderé la libertad de todos y la solidaridad para los que más lo necesitan. Si usted piensa que soy el mejor candidato, apóyeme con su voto, para presidente y para diputados. No vote por temor, vote por conciencia. Que Dios bendiga a Costa Rica. Gracias, don Rodolfo. Don Luis Guillermo Solís, su mensaje, un minuto. Costarricenses, ha llegado el momento de escoger al presidente de la República y a las y los diputados a la Asamblea Legislativa. Y les pido con toda humildad y con todo respeto el voto por los candidatos y las candidatas del PAC. Concurramos a las urnas electorales con alegría, con esperanza, con entusiasmo, con un gran fervor y un gran sentido patriótico. Hagámoslo sabiendo que el próximo 2 de febrero podemos escribir juntos como protagonistas una nueva página de la historia nacional. Vamos adelante, vamos subiendo, pero para ganar solo necesito un voto, el suyo. Soy Luis Guillermo Solís y ya me conoce, y le agradezco que el próximo domingo me haga presidente de la República.
Muchísimas gracias a todos los candidatos, muchísimas gracias por su participación. Llegamos así al final, al último bloque de este debate, que lo hemos llamado el debate final, el debate de la decisión. Yo creo que merecen también un aplauso los candidatos, todos los candidatos, también un aplauso a la democracia costarricense y también un aplauso a usted por habernos acompañado en este esfuerzo de Repretel, el aporte de Repretel a la democracia costarricense. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos aquí, pero continúa el análisis con Constantino Urkullu y Randall Rivera. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, compañeros. Un excelente debate, doctor Constantino Urkullu. Tenemos 5 minutos de análisis para analizar justamente a los 5 candidatos presidenciales. Ya todo está dicho. Si quiere, vamos en el orden en que los candidatos están en los atriles. Adelante. Don José María Villalta, ¿qué le pareció? Bueno, mire, formalmente me pareció que don José María llegó más moderado, menos agresivo, sin embargo, siempre al ataque con su tesis de que es más de lo mismo el candidato del gobierno y centró sus baterías en él, pero digamos, formalmente lo noté menos al ataque, aunque lo vi un poco nervioso en algunos momentos, sobre todo los movimientos de manos. Estaba impaciente al principio. Sí, impaciente bastante al principio, pero yo creo que ejecutó su estrategia muy bien hasta en la última presentación que hizo, donde recordó las consignas fundamentales de su campaña. ¿Buscó consensos al principio? Sí, y no buscó el enfrentamiento como en otras oportunidades. Bueno, don Johnny Araya Monge, quien le seguía a la derecha. Bueno, don Johnny le llovió duro y parejo, ¿verdad? Es el candidato oficial, el del gobierno, tiene que defenderse de la acusación de continuismo y corrupción, lleva un pesado fardo a cuestas. Ahora él se defiende y desde el punto de vista formal con un gran dominio de la escena, pienso yo, pero en algunos momentos mostró enojo. Sin embargo, yo creo que su defensa fundamental fue decir: yo no he sido gobierno, tengo una experiencia de alcalde, sé cómo hacer las cosas, todos ustedes lo que hacen son criticones y yo sí sé hacer las cosas porque he tenido la responsabilidad de una municipalidad muy grande. Pero sí se molestó en ocasiones. Sí, yo lo vi un poquito molesto. Bueno, después siguió don Rodolfo Pisa de la Unidad Social Cristiana en el puro centro del debate de hoy. Yo lo vi menos enojado, un discurso menos de líder grandioso que en algún momento tuvo, lo vi más sereno, más tranquilo y reafirmando sus tesis tradicionales de social cristianismo, inclusive haciendo distinciones con respecto al movimiento libertario. ¿Siguió usando frases hoy? Sí. Se ha especializado en eso. Yo diría que es el que usa más frases que todo. Deben estar muy felices usando esos memes en Facebook, ¿verdad? Sí, bueno, estábamos viendo en redes sociales. Efectivamente, de hecho, agradecer, ahora que toca don Constantino el tema de las redes sociales, a ustedes que nos acompañaron también en Facebook y en Twitter, y que en Twitter lograron ser trending topic a solo 12 minutos de iniciar este debate. Sigamos con los candidatos. Luis Guillermo Solís del PAC, que termina su discurso pidiendo el voto como empezó la primera pauta publicitaria de la campaña. Claro, ahora sí me conocen. Creo que allí fue disciplinado, ejecutó su estrategia de campaña y creo que a todos los vi cansados, menos a Luis Guillermo. Creo que le hizo bien la jugada de fútbol de hace unos días y la marcha con los perritos en Heredia, pero lo vi sereno, ecuánime, y tuvo un gesto muy caballeroso que fue el reconocer que no había dicho exactamente lo que correspondía en el caso de Johnny Araya y la auditoría en la Municipalidad de San José. Sí, don Constantino, antes de entrar al último debate, don Otto Guevara, al último candidato, don Otto Guevara, ¿qué le pareció este gesto de Luis Guillermo Solís? Un gesto caballeroso, pero había algunas quejas en redes sociales de que perdió tiempo valioso de plantearle la pregunta a Johnny Araya. Sí,
puede verse desde esa perspectiva, pero también hay gente que reconoce el hecho de tener la generosidad y la honestidad de rectificar. Bueno, y vamos al último de los candidatos, don Otto Guevara, del Movimiento Libertario. Mire, a don Otto lo vi aplomado como de costumbre, tal vez sobreactuando en su pose al escuchar a los otros candidatos, un poco arrogante a la hora de la escucha, pero siempre es un candidato muy disciplinado, repite su mensaje, insiste sobre sus ideas fundamentales, y hoy no lo vi tan agresivo como otras oportunidades. Yo creo que la cercanía de las elecciones los obligó a todos a una moderación y a una tranquilidad en la confrontación entre ellos mismos. Doctor Constantino Urkullu, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes también que nos acompañan en este esfuerzo del Grupo Repretel. Esperamos haber cumplido y que este debate de esta noche haya sido para usted el debate de la decisión. A las 11 de la noche tendremos más detalles en Noticias Repretel. Feliz noche a todos. Señores padres y madres de familia, de conformidad con la Ley 7440, a partir de esta hora